El pensamiento utópico de Saint-Simon representa una de las primeras formulaciones del socialismo en el siglo XIX, caracterizada por su enfoque práctico y su confianza en el progreso científico e industrial. A diferencia de otros pensadores utópicos, Saint-Simon no imaginaba una sociedad ideal basada únicamente en la igualdad abstracta, sino en la reorganización racional de la sociedad según la utilidad social y la capacidad productiva de los individuos. Uno de los principios fundamentales de su pensamiento es la crítica al orden social heredado del feudalismo. Saint-Simon consideraba que la sociedad tradicional, dominada por la nobleza y el clero, era improductiva y obstaculizaba el progreso. En su lugar proponía una nueva organización social dirigida por científicos, industriales y trabajadores productivos, es decir, por aquellos que realmente contribuían al desarrollo económico y al bienestar colectivo. En este sentido, su utopía se basa en la idea de una sociedad industrial organizada de manera racional. Para Saint-Simon, la política debía convertirse en una ciencia de la administración de los recursos y la producción, orientada al beneficio de todos. El objetivo principal era mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de las clases más desfavorecidas. De hecho, defendía que la sociedad debía estructurarse de forma que favoreciera a los más pobres, anticipando así principios que luego influirían en el pensamiento socialista posterior. Otro aspecto clave es su visión del progreso. Saint-Simon creía firmemente en el avance científico y tecnológico como motor de transformación social. Sin embargo, este progreso debía, según él, estar guiado por principios éticos y por una planificación consciente, evitando el caos y las desigualdades que generaba el sistema económico de su tiempo, el capitalismo. Así proponía una especie de meritocracia en la que cada individuo ocupara el lugar más adecuado según sus capacidades y sus talentos. Además, su pensamiento incluye una dimensión moral y casi religiosa. En sus últimos escritos desarrolló la idea de una nueva cristiandad, una ética social basada en la fraternidad y en la obligación de mejorar la vida de los demás. Esta visión buscaba sustituir las estructuras religiosas tradicionales por una moral orientada al bienestar colectivo. En conjunto, se puede decir que el pensamiento utópico de Saint-Simon propone una sociedad organizada de manera racional, científica y solidaria, donde el progreso material se combine con la justicia social. Su influencia fue decisiva en el desarrollo del socialismo y en la forma moderna de entender la relación entre economía, política y ética. El pensamiento utopista de William Thomson se sitúa dentro del socialismo temprano del siglo XIX en Inglaterra e Irlanda, destacando por su enfoque ético, igualitario y profundamente crítico con el sistema capitalista emergente. Influido por el utilitarismo de Jeremy Bentham, Thomson reinterpretó esta corriente para orientarla hacia una defensa radical de la igualdad social y económica, alejándose de interpretaciones que justificaban las desigualdades existentes. Uno de los principios fundamentales de su pensamiento es la crítica a la distribución desigual de la riqueza. Thomson sostenía que el sistema capitalista permitía que los propietarios del capital se apropiaran injustamente del valor generado por el trabajo de los obreros. En este sentido, anticipó ideas que más tarde desarrollarían otros pensadores socialistas al denunciar la explotación inherente a las relaciones laborales de su tiempo. Para él, una sociedad justa debía garantizar que los trabajadores recibieran el resultado íntegro de su esfuerzo. Otro aspecto a destacar y central de su utopismo es su defensa del cooperativismo. Thomson creía que la solución a las injusticias económicas no pasaba por la competencia, sino por la cooperación entre individuos. Inspirado en parte por las experiencias de Robert Owen, propuso la creación de comunidades cooperativas donde la propiedad fuera compartida y la producción se organizara de manera equitativa. En estas comunidades las decisiones se tomarían de forma democrática, promoviendo tanto la igualdad como la participación activa de sus miembros. Además, Thomson fue un firme defensor de la igualdad de género, un aspecto poco común en su época. En su obra criticó la subordinación de las mujeres y defendió su derecho a la educación, al trabajo y a la participación plena en la vida social y política.
consideraba que una sociedad verdaderamente justa no podía existir sin la emancipación femenina. Además, su pensamiento también podemos decir que se caracteriza por una fuerte dimensión moral. Thomson no solo analizaba la economía desde un punto de vista técnico, sino también ético, preguntándose qué tipo de sociedad promovía el mayor bienestar para el mayor número de personas posible. En este sentido, su utopía no era una fantasía irrealizable, sino una propuesta basada en principios racionales de justicia, igualdad y felicidad colectiva. Y también individual, por supuesto. En síntesis, William Thomson elaboró una crítica profunda del capitalismo y propuso una alternativa basada en la cooperación, la igualdad económica y la justicia social, sentando bases importantes para el desarrollo posterior del pensamiento socialista. El pensamiento utopista de Charles Fourier constituye una de las propuestas más originales y radicales del socialismo utópico del siglo XIX. Su filosofía parte de una crítica profunda a la sociedad industrial y al orden burgués, que consideraba represivo, monótono y contrario a la verdadera naturaleza humana. Para Fourier, el problema fundamental de su época era que las estructuras sociales obligaban a los individuos a reprimir sus pasiones, generando infelicidad y desarmonía. En el centro de su pensamiento se encuentra una concepción positiva de las pasiones humanas. A diferencia de otros pensadores que veían en ellas un elemento a controlar, Fourier sostenía que las pasiones son fuerzas naturales que deben ser liberadas y organizadas adecuadamente. Según él, si la sociedad se estructurara en función de estas inclinaciones, se alcanzaría una armonía colectiva donde cada persona encontraría satisfacción en sus actividades. Para materializar esta idea, Fourier propuso la creación de comunidades llamadas falansterios. Estas serían unidades sociales autosuficientes en las que el trabajo se organizaría según los gustos y habilidades de cada individuo. En lugar de imponer tareas repetitivas y alienantes, como en la industria capitalista, se fomentaría la variedad y el placer en el trabajo. De este modo, el trabajo dejaría de ser una obligación penosa para convertirse en una actividad atractiva y también creativa. Otro aspecto clave de su pensamiento es también la reorganización de la economía y la propiedad. Fourier no rechazaba completamente la propiedad privada, pero proponía una distribución más equitativa de los beneficios combinando capital, trabajo y talento. Asimismo, defendía la igualdad de género y una mayor libertad en las relaciones personales, lo que lo convierte en un pensador adelantado a su tiempo en cuestiones sociales. Sin embargo, su propuesta también ha sido considerada utópica en un sentido estricto, ya que sus planes eran altamente detallados y en ocasiones difíciles de aplicar en la realidad. A pesar de ello, su influencia fue notable, inspirando movimientos comunitarios y corrientes posteriores del socialismo. En síntesis, se puede afirmar que el pensamiento de Fourier plantea una transformación radical de la sociedad basada en la liberación de las pasiones, la reorganización del trabajo y la búsqueda de la armonía colectiva. Su utopía no es solo un modelo económico, sino una visión integral de la vida humana, orientada al placer, la cooperación y el equilibrio social. El pensamiento utopista de Robert Owen constituye una de las propuestas más influyentes del socialismo temprano en el siglo XIX. Su filosofía se desarrolla como respuesta a los efectos negativos de la revolución industrial, especialmente la explotación laboral, la pobreza y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. Owen partía de una idea fundamental: el carácter humano no es innato, sino que se forma a partir del entorno social. Por ello, si se transforman las condiciones de vida, se puede transformar también a las personas y, en consecuencia, a toda la sociedad. Uno de los ejes fundamentales de su pensamiento es la importancia de la educación y del ambiente. Owen defendía que una educación adecuada, combinada con condiciones de trabajo dignas, permitiría, sin duda, desarrollar individuos racionales, cooperativos y moralmente responsables. En su experiencia como empresario, aplicó estas ideas mejorando las condiciones laborales, reduciendo la jornada de trabajo y promoviendo la educación infantil, demostrando que era posible combinar productividad con bienestar social.
Otro elemento central de su utopismo es la crítica al individualismo competitivo propio del capitalismo. Owen consideraba que la competencia generaba desigualdad, egoísmo y conflictos sociales. Frente a ello proponía un modelo basado en la cooperación. Su alternativa se concretaba en la creación de comunidades autosuficientes donde los bienes fueran compartidos y el trabajo se organizara de manera colectiva. Estas comunidades, conocidas como aldeas de cooperación, debían integrar la producción agrícola e industrial, garantizando el sustento y la estabilidad de sus miembros. Además, Owen rechazaba las instituciones tradicionales que perpetuaban la desigualdad, como ciertas formas de propiedad privada y estructuras sociales rígidas. No obstante, a diferencia de otros pensadores más radicales, no promovía una revolución violenta, sino una transformación gradual basada en el ejemplo y la persuasión. Creía que, al demostrar el éxito de sus comunidades, otros sectores de la sociedad adoptarían este modelo. Sin embargo, sus intentos prácticos, como la comunidad de New Harmony en Estados Unidos, enfrentaron dificultades organizativas y económicas que limitaron su éxito. A pesar de ello, su legado fue significativo, ya que influyó en el desarrollo del cooperativismo y en movimientos posteriores de reforma social. En síntesis, la filosofía utopista de Owen propone una sociedad basada en la cooperación, la educación y la mejora del entorno como medios para alcanzar la justicia social. Su pensamiento refleja, por tanto, una profunda confianza en la capacidad humana para mejorar. El pensamiento utopista de Louis Blanc se inscribe dentro del socialismo francés del siglo XIX y gira principalmente en torno a la cuestión del trabajo y la justicia social. Frente a las profundas desigualdades generadas por la industrialización, Blanc defendía la necesidad de reorganizar la sociedad sobre bases más equitativas, donde el bienestar colectivo primara sobre el beneficio individual. Una de sus ideas más influyentes fue el derecho al trabajo. Para Blanc, el Estado debía garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a un empleo digno, ya que el trabajo no solo era un medio de subsistencia, sino también un elemento fundamental de la dignidad humana. Esta propuesta implicaba una crítica directa al liberalismo económico de la época, que dejaba el empleo sujeto a las leyes del mercado, generando de esta forma desempleo y precariedad. Para materializar este principio, Blanc propuso la creación de los llamados talleres sociales. Estos serían cooperativas financiadas por el Estado, pero gestionadas por los propios trabajadores. En ellas, en estas cooperativas, los beneficios se repartirían de manera justa y las decisiones se tomarían colectivamente. Su objetivo era eliminar la explotación laboral característica del sistema capitalista, sustituyéndola por un modelo basado en la cooperación y la solidaridad. Además, Blanc defendía la intervención activa del Estado como agente de cambio social. A diferencia de otros socialistas más radicales, no apostaba por una revolución violenta, sino por una transformación progresiva mediante reformas políticas y sociales. Creía que el Estado podía ser una herramienta al servicio del pueblo si se orientaba hacia el bien común. Otro aspecto relevante de su pensamiento es su concepción de la igualdad. Para Blanc no bastaba con la igualdad formal ante la ley. Era también necesario garantizar condiciones materiales que permitieran a todos los individuos desarrollarse plenamente. Esto implicaba reducir las desigualdades económicas y ofrecer oportunidades reales a toda la población. Sin embargo, sus ideas también enfrentaron dificultades prácticas. La implementación de los talleres sociales durante la Revolución de 1848 no logró los resultados esperados, lo que evidenció los retos de llevar a la práctica su modelo utópico en un contexto político y económico complejo. En conjunto, se puede afirmar que el pensamiento de Louis Blanc representa un intento de humanizar la economía y construir una sociedad más justa, donde el trabajo, la cooperación y la igualdad sean los pilares fundamentales.